Neville Goddard descubrió que la imaginación moldea la realidad, pero eso apenas es la capa externa, la parte que seduce a quienes buscan milagros rápidos. Su verdadero hallazgo, el mismo que hizo que muchos alumnos salieran de sus conferencias en completo silencio y temor, trataba del costo que debes asumir para convertirte en el verdadero operante de tu existencia. Él no estaba enseñando solamente una técnica para obtener dinero, amor o éxito. Estaba revelando una verdad que destruye por completo la visión tradicional de la vida. Y esa verdad era tan intensa, tan incómoda para el ego humano, que muchas personas preferían abandonarla antes que aceptarla. Neville no enseñaba únicamente cómo atraer dinero o vínculos amorosos. Él enseñaba a destruir por completo la ilusión que llamas realidad. En sus conferencias más profundas, como La perla de gran precio, Neville advertía que para comprar la perla debías vender absolutamente todo lo que poseías. No tus bienes materiales, sino tus creencias más profundas, tu fe en la casualidad, tu fe en la culpa ajena y, sobre todo, tu fe en la aparente realidad de los sentidos. Para Neville, la mayoría de las personas viven esclavizadas por lo que ven, escuchan y tocan. Si observan problemas, creen en ellos. Si reciben malas noticias, reaccionan automáticamente. Pero él afirmaba que los sentidos no son la verdad definitiva, son únicamente sombras proyectadas desde el interior de la conciencia. Y aceptar esto cambia tu vida para siempre, porque significa que ya no puedes culpar al mundo exterior de lo que sucede en tu experiencia. Neville definía esto como un descubrimiento peligroso, porque inevitablemente primero te separa antes de liberarte. Cuando comienzas a comprender que el mundo externo es apenas el reflejo de tu universo interior, pierdes la capacidad de quejarte, pierdes el alivio de sentirte una víctima. Y para la mente humana, abandonar el papel de víctima representa una muerte psicológica. El ego necesita enemigos, necesita culpables, necesita razones externas para justificar su sufrimiento, pero Neville destruye todas esas excusas de un solo golpe. Hoy conocerás el aspecto más extremo de las enseñanzas de Neville Goddard. ¿Por qué despertar a tu verdadera identidad como imaginación divina suele sentirse como una crisis? ¿Por qué empiezas a sentirte distante de las personas que amas? ¿Y por qué esta soledad no es un error, sino el camino obligatorio hacia el poder ilimitado? No estás deprimido ni perdiendo la cordura, estás atravesando lo que Neville llamó nacer desde arriba. Y el proceso del nacimiento, aunque milagroso, siempre resulta traumático para la vieja identidad que necesita morir. El caso que revela este peligro inicia con el mismo Neville en 1933, bajo la guía del místico etíope Abdullah. Neville deseaba viajar a Barbados, pero no tenía dinero ni empleo. Abdullah no le ofreció un plan racional, le entregó una afirmación de realidad absoluta: tú ya estás en Barbados. Cuando Neville intentaba discutir los hechos de su pobreza, Abdullah simplemente le cerraba la puerta en la cara. No le permitía hablar desde la limitación, no le permitía identificarse con las apariencias externas, y allí comenzó la transformación más profunda de Neville, porque entendió que la imaginación debía sentirse más real que el mundo visible. Aquí aparece el primer síntoma de quienes realmente comienzan a despertar: la disonancia cognitiva. Neville registró en sus libros que quienes empiezan a practicar la ley con fidelidad desarrollan una percepción distinta. Comienzan a caminar por las calles observando dos mundos al mismo tiempo: el mundo de los hechos, lo que anuncian las noticias, el saldo de las cuentas, los diagnósticos médicos, y el mundo de la verdad, la realidad imaginal. Esto produce una tensión psicológica gigantesca. Tus amigos continúan reaccionando ante las noticias, tú ya no puedes hacerlo. Tu familia se angustia por el futuro, tú comprendes que el futuro es moldeable. Neville decía: debes atreverte a asumir que eres aquello que deseas ser y permanecer fiel a esa asunción aunque tus sentidos la contradigan. Pero ¿qué ocurre socialmente cuando ignoras tus sentidos? La sociedad empieza a etiquetarte como delirante, frío o distante. Neville observó que sus estudiantes más avanzados frecuentemente atravesaban un período de desierto. No podían participar en las conversaciones habituales sobre enfermedades, crisis o chismes, porque sabían que al hacerlo estaban alimentándolas. Esto no era arrogancia, era protección de la conciencia. Pero para el mundo dormido, tu silencio se percibe como un juicio.
Igual que el paciente de Jung que veía demasiado, el estudiante de Neville que siente profundamente la realidad de su imaginación se convierte en un espejo incómodo para quienes insisten en vivir dentro de la pesadilla de la causalidad externa. Neville identificó que el 99% de la población vive bajo lo que llamaba la tiranía de los sentidos. Si este mensaje está despertando algo dentro de ti, suscríbete a La Voz Oculta de Neville Goddard, deja tu like y comenta qué parte de esta enseñanza está transformando tu manera de ver la realidad. Si sus ojos les dicen que están arruinados, lo creen. Si sus oídos escuchan un insulto, reaccionan. Pero el estudiante de la ley aprende a retirar la atención de los sentidos. Neville escribió: el hombre vive en un mundo de sueño y debe despertar a la realidad de que él es el soñador. Pero aquí yace el peligro del que hablábamos. Cuando te apartas de los sentidos, también te apartas del acuerdo colectivo que mantiene unida a la sociedad. La sociedad se sostiene sobre un acuerdo silencio. Yo valido tu sufrimiento si tú validas el mío. Cuando rompes ese contrato, porque sabes que el sufrimiento es un estado de conciencia que puede transformarse, las personas a tu alrededor se sienten invalidadas. Por eso muchos intentarán devolverte al miedo, intentarán convencerte de que seas realista. Pero Neville insistía en que la verdadera realidad nace en la imaginación. Neville explicó esto magistralmente en su interpretación de la Biblia. Él no veía a los personajes bíblicos como historia, sino como estados psicológicos. Cuando Jesús duerme en la barca durante la tormenta, no es un hombre descansando, es tu conciencia en paz absoluta ignorando la tormenta de los sentidos. Los discípulos, tus miedos y pensamientos racionales entran en pánico y dicen: no te importa que perezcamos. Eso es exactamente lo que te ocurrirá. Tu familia, tu pareja o incluso tu propio intelecto te gritarán: no te importa la realidad, mira las facturas, mira el problema. Y tú, practicando el peligroso arte de la revisión y la asunción, debes permanecer dormido ante el problema y despierto ante la solución. Esta habilidad de ignorar la realidad visible es el superpoder definitivo, pero exige una fortaleza mental que al principio se siente como una soledad devastadora. Eres el único despierto en una habitación llena de personas soñando pesadillas. Si el aislamiento es el primer desafío, el segundo descubrimiento de Neville resulta todavía más perturbador para el ego. Everyone is pushed out. Todo el mundo eres tú mismo proyectado hacia afuera. Esta es quizás la enseñanza más difícil de aceptar. Neville afirmó: el mundo es un espejo que refleja eternamente aquello que haces dentro de ti. Jung hablaba sobre la proyección de la sombra. Neville fue mucho más lejos. Él dijo que no existen otros con libre albedrío independiente dentro de tu realidad. Las personas actúan bajo la compulsión de tus propias asunciones acerca de ellas. Esto es peligroso porque elimina cualquier posibilidad de culpar a alguien más. Si alguien te trata mal, Neville te preguntaría: ¿qué conversación estás sosteniendo contigo mismo sobre esa persona? Si te sientes rechazado, él diría: nadie puede rechazarte a menos que primero te sientas rechazado. Esta verdad destruye por completo el ego de víctima. Muchos estudiantes de Neville llegan hasta este punto y retroceden. Prefieren un mundo donde existen enemigos y mala suerte, porque eso resulta más fácil que aceptar que tú eres el único operante. Neville contó la historia de su segunda esposa. Él quería casarse con ella, pero seguía legalmente unido a su primera esposa de quien estaba separado. En lugar de pelear legalmente o culpar a las leyes de la época, Neville aplicó la ley. Él imaginó que dormía junto a su nueva esposa. ¿Qué sucedió? Su primera esposa, de la nada, cometió un acto que la llevó a juicio y allí pidió el divorcio. Neville no movió un solo dedo en el mundo físico. Él transformó su estado y el mundo se reorganizó para reflejarlo. Esto demuestra que las personas no te atacan, las personas te obedecen, aunque lo hagan a nivel subconsciente. Si dentro de ti existe miedo y duda, las personas reflejarán agresión y escepticismo. Si dentro de ti existe amor y seguridad, el mundo comenzará a reorganizarse alrededor de esa frecuencia interna. Si estás disfrutando este contenido,
Suscríbete ahora a La Voz Oculta de Neville Goddard. Deja tu like y escribe en los comentarios: yo soy el operante de mi realidad. Eres el guionista, el director y el protagonista. Los demás son actores que susurran tus propios pensamientos ocultos. Para manejar este poder sin destruirte, debes atravesar lo que Neville llamó la muerte del viejo hombre. No puedes llevar tu antigua personalidad llena de miedos, resentimientos y limitaciones hacia la nueva dimensión de poder. No puedes poner vino nuevo en odres viejos. Este proceso duele. Neville lo comparaba como vaciarte de ti mismo. Debes permitir que muera el hombre de los sentidos para que nazca el hombre de la imaginación. En términos prácticos, esto significa que cuando enfrentas una crisis, tu reacción automática, el viejo hombre, desea llorar, gritar o manipular. El nuevo hombre debe intervenir y utilizar la herramienta de la revisión. La revisión consiste en reescribir el pasado inmediato. Si recibes una mala noticia por teléfono, no la aceptas. En tu imaginación escuchas nuevamente la voz, pero esta vez diciéndote aquello que deseabas escuchar. Neville decía: al cambiar el pasado, transformas el presente y el futuro. Pero hacer esto exige vigilancia constante. Neville decía que la mayoría de las personas son sonámbulos, reaccionando mecánicamente. El despertar requiere esfuerzo, requiere sacrificar tu adicción al drama. Muchos de nosotros somos adictos a sentirnos mal, a tener razón dentro de nuestro sufrimiento. Neville te pide que renuncies a esa adicción, y cuando lo haces, sientes un vacío. Ese vacío no es malo, es el útero de la creación, pero al comienzo se siente como la muerte. No temas a ese vacío, es el espacio donde Dios, tu imaginación, entra. Neville observó patrones en miles de sus estudiantes. Podemos clasificar cómo las personas manejan esta peligrosa verdad en 3 tipos, similar a cómo Jung clasificaba a sus pacientes, pero bajo la óptica de la ley. Tipo 1. El oidor de la palabra. Este es el estudiante intelectual. Lee todos los libros, ve todos los videos, sabe teóricamente que la imaginación crea la realidad, pero cuando llega una factura inesperada, entra en pánico. Usa la ley como un analgésico, no como una cura. Neville decía de ellos: saben la verdad, pero no la viven. Este grupo sufre mucho porque tiene la culpa de saber que podrían cambiarlo, pero carecen de la disciplina para hacerlo. Tipo 2. El mago negro, el ego inflado. Este es el verdadero peligro del que advierten los críticos. Alguien que descubre que las personas son él mismo empujado hacia afuera y trata de manipular a los demás para obtener beneficios egoístas sin amor. Neville advirtió severamente sobre esto. Dijo: nunca imagines para otro lo que no desearías para ti mismo. El universo es un espejo perfecto. Si imaginas daño o coerción para otro, estás decretándolo para ti, porque no hay otro. El mago negro eventualmente se destruye a sí mismo, atrapado en su propia red de manipulación mental. Tipo 3. El operante de la perla. Este es el objetivo. El individuo que ha integrado el poder con el amor comprende que como él es Dios y el otro es Dios, todo acto es un autotratamiento. Vive en el final, no ruega, se apropia, pero lo hace desde un estado de nobleza. Neville decía: vive noblezamente, imagina lo mejor para ti y para los demás. Este estudiante ya no se siente solo, porque sabe que está conectado con todo y con todos a través de la imaginación. Ha pasado del aislamiento a la unidad. Hacia el final de su vida, Neville cambió completamente su enfoque. Pasó de enseñar la ley, cómo conseguir cosas, a enseñar la promesa, el despertar de Dios en el hombre. Y aquí es donde el peligro se transforma en gloria. Neville descubrió que utilizar la imaginación para acumular riqueza o salud era solamente el entrenamiento. El verdadero propósito de tu vida es despertar al hecho de que tú eres Dios teniendo una experiencia humana.
Esta fase final trae una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no te obsesionas por manifestar un coche específico, porque sabes que eres dueño del universo entero. Las manifestaciones ocurren, sí, y más rápido que nunca, pero ya no son tu ídolo. Tu enfoque cambia de la creación al creador. Neville describió experiencias místicas intensas. Sentía que su cráneo explotaba. Veía al niño David simbolizando a la humanidad llamándolo padre. Estas experiencias representan el destino final de todos nosotros. Pero para llegar ahí, primero debes perder el miedo a tu propio poder. Debes aceptar que tu imaginación es Jesucristo, no un hombre histórico, sino tu propia maravillosa imaginación humana. Cuando aceptas esto, dejas de buscar salvadores externos. Dejas de culpar a la política, a la economía o a tu herencia genética. Te levantas solo en la inmensidad de tu conciencia. Y aunque eso pueda parecer aterrador al principio, también es la experiencia más liberadora que existe, porque significa que nada externo tiene autoridad definitiva sobre tu vida. Muchos de nosotros somos adictos a sentirnos mal, a tener razón dentro de nuestro sufrimiento. Neville te pide que renuncies a esa adicción, y cuando lo haces, sientes un vacío. Ese vacío no es malo, es el útero de la creación, pero al comienzo se siente como la muerte. No temas a ese vacío, es el espacio donde Dios, tu imaginación, entra. Neville observó patrones en miles de sus estudiantes. Podemos clasificar cómo las personas manejan esta peligrosa verdad en 3 tipos. Similar a cómo Jung clasificaba a sus pacientes, pero bajo la óptica de la ley. Tipo 1. El oidor de la palabra. Este es el estudiante intelectual. Lee todos los libros, ve todos los videos, sabe teóricamente que la imaginación crea la realidad, pero cuando llega una factura inesperada, entra en pánico. Usa la ley como un analgésico, no como una cura. Neville decía de ellos: saben la verdad pero no la viven. Este grupo sufre mucho porque tiene la culpa de saber que podrían cambiarlo, pero carecen de la disciplina para hacerlo. Tipo 2. El mago negro, el ego inflado. Este es el verdadero peligro del que advierten los críticos. Alguien que descubre que las personas son él mismo empujado hacia afuera y trata de manipular a los demás para obtener beneficios egoístas sin amor. Neville advirtió severamente sobre esto. Dijo: nunca imagines para otro lo que no desearías para ti mismo. El universo es un espejo perfecto. Si imaginas daño o coerción para otro, estás decretándolo para ti, porque no hay otro. El mago negro eventualmente se destruye a sí mismo, atrapado en su propia red de manipulación mental. Tipo 3. El operante de la perla. Este es el objetivo. El individuo que ha integrado el poder con el amor comprende que como él es Dios y el otro es Dios, todo acto es un autotratamiento. Vive en el final, no ruega, se apropia, pero lo hace desde un estado de nobleza. Neville decía: vive noblezamente, imagina lo mejor para ti y para los demás. Este estudiante ya no se siente solo. Neville nos dejó instrucciones claras modeladas en su propia existencia. Primero, el silencio es oro. Él aconsejaba: no le cuentes tus sueños a nadie, excepto a quienes vibran en tu misma frecuencia. No trates de convencer a los escépticos. Ve y no se lo digas a nadie, decía Jesús después de un milagro. Cuando hablas demasiado pronto sobre tu manifestación, dispersas la energía. Segundo, la dieta mental. Debes ser tan cuidadoso con tus pensamientos como lo eres con tus alimentos. Si una conversación se vuelve negativa, retira tu atención. No luches, simplemente aparta tu conciencia. Tercero, la persistencia descarada. Abdullah le enseñó a Neville la lección más importante: el descaro absoluto. Cuando Neville dormía en Nueva York, pero imaginaba estar en Barbados, lo hacía con terquedad total. Cuando la realidad visible te diga no, tú respondes: ya es. Y cuarto,
El amor como escudo. Para evitar caer en la manipulación o en la soledad fría, llena tu imaginación de amor. Neville siempre terminaba sus meditaciones sintiendo amor por el mundo. Porque cuando ves a todos como parte de ti, el amor se convierte en la única respuesta lógica. El descubrimiento más peligroso de Neville Goddard es que eres completamente libre, y la libertad absoluta aterroriza al esclavo interior que todavía llevamos dentro. Preferimos las cadenas del destino o la suerte porque nos liberan de responsabilidad. Pero si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para soltar esas cadenas. Estás preparado para aceptar que cada evento de tu vida fue convocado por tu propia conciencia. Y al aceptar esa responsabilidad radical, recuperas el trono. No estás solo porque seas extraño. Estás solo porque eres un pionero dentro de tu linaje. Eres el primero en despertar del sueño profundo de la materia. Antes de irte, suscríbete a La Voz Oculta de Neville Goddard. Deja tu like y comenta: mi imaginación crea mi realidad. Porque el momento en que aceptas esta verdad, tu vida jamás vuelve a ser la misma.